La Zona Cero. Ya os hemos presentado todos los temas, así que nos ahorramos presentaciones y vamos directamente a ellos, directamente a resolver esas cuestiones. Manuel, la cuestión sobre quién mueve la Ouija cuando algunos juegan ese, entre comillas, ¿no?, juego. Decías que Lorenzo, en la mayor parte de las ocasiones, eso no lo dudamos, pero bueno, cuando no está Lorenzo hay otra causa. Sí, bueno, yo creo que prácticamente todos en alguna ocasión hemos jugado al juego de la Ouija, ¿no? Entre comillas, eso de juego. Hace unos años incluso una conocida marca de juegos infantiles llegó a comercializar un par de diseños de la tabla Ouija, la más peligrosa porque se utilizaba la planchette, el diseño francés, que digo la más peligrosa porque está diseñada para un solo participante, para que un solo jugador pueda enfrentarse al más allá. Y yo recuerdo que en la caja de ese juego, entre comillas, que se vendía en todos los grandes almacenes, ponía que estaba que podía jugarse a partir de los 36 meses de edad. Imagínate. Y recuerdo incluso que en su día también con Gabriel Carrión se hizo y con varios psicólogos de colegios de Elche se hizo una campaña para conseguir retirar de las jugueterías infantiles ese juego que ahora hace un par de años volvió otra vez a comercializarse. Con relativa frecuencia nos llegan además noticias, sobre todo en muchos países de Asia y de América Latina, de auténticos brotes de paranoias compartidas en colegios donde de repente los niños en el periodo de recreo se meten en los lavados o en algún aula y empiezan a jugar para comunicar con los espíritus y demás, lo que desemboca pues en situaciones a veces un poco delicadas, pero que nada tienen que ver con el más allá. Hay ya muchos trabajos publicados en publicaciones académicas, en revistas técnicas, en el ámbito académico, sobre el efecto idiomotor y sobre la comunicación facilitada, que no son lo mismo. Y esta semana la BBC Future, una publicación científica, volvía a recordar esta historia con un artículo de Tom Stanford en el que se mencionaban los trabajos que existen ya publicados sobre el efecto idiomotor, que es algo que podemos comprobar todos simplemente cogiendo una cadenita o un hilo o un colgante del que se suspenda un anillo, por ejemplo, una moneda, un botón, un contrapeso, y tratando de dejarlo quieto. Y veremos que es muy difícil que en un momento determinado, a través de esos micromovimientos musculares inconscientes, comenzará a girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario. Si nosotros imaginamos que ese giro en un sentido simboliza un sí y en otro sentido simboliza un no, ya tendremos un canal de comunicación para comunicarlos con lo que nosotros queramos. Y esa es, en esencia, la historia de toda una serie de técnicas de mancias, de adivinación, de técnicas de comunicación con los espíritus, algunas deliciosas que nos encontramos. Yo me he encontrado, por ejemplo, y es algo muy poco conocido, que han trabajado muy pocos antropólogos en el rural gallego, el sistema da peneira, que es un sistema muy parecido a la Verónica, que utiliza una Biblia, puede ser cualquier libro, pero la tradición dice que es una Biblia, tú lo conoces, ¿verdad, Juanjo?, con unas tijeras en que dos participantes sostienen suspendida esa tijera incrustada y atada dentro de la Biblia con dos dedos, y el giro que haga ese libro, pues hacia un lado simbolizará un sí o un no. La leyenda urbana dice que Verónica era una joven que murió de una forma traumática y que viene del más allá para comunicar. O sea, hay muchas técnicas que ya en 1852 William Carpenter estudió y acuñó el término acción idiomotora o efecto idiomotor para referirse a toda esa serie de supuestos fenómenos sobrenaturales que tienen su base en esos movimientos musculares inconscientes. Pero esto significa, perdona Manuel, la pregunta es muy directa, ¿eso significa que todo es mentira, que siempre somos nosotros y alguno de los participantes quienes mueven el vasito de la Ouija? Yo no tengo razón para dudarlo, quiero decir. Seguro que no tienes razón para dudarlo, Manuel, tú precisamente. No, pero es que, déjame terminar, que el movimiento muscular produzca la radiestesia, las técnicas de los zahoríes,
el cumberlandismo, que es una disciplina del ilusionismo de la prestidigitación que se debe precisamente a la lectura, también llamada falsa telepatía, que también poca gente conoce y que debe su nombre a Cumberland, a un mago americano, que se basa en la detección de esos movimientos musculares, de esos micromovimientos musculares. Pero es que da igual lo que yo diga. Esto se ha estudiado, se ha replicado, hay montones de trabajos y de réplicas de William James, de Michel Chevreul, de Michael Faraday, de Ray Hyman, que han contrastado en laboratorio. Aquí incluso en la Sociedad Española de Parapsicología en su día se diseñó una tabla Ouija, una planchette, con unos sensores que detectaban quién era el que no necesariamente de forma inconsciente iniciaba el movimiento. Bueno, tocan todos, porque si una cosa se mueve sin que nadie la toca, eso ya no es una ouija, eso es otra cosa. Eso ya sería psicocinesis o telequinesis, lo que tú quieras. Pero alguien toca siempre el vaso, si no el vaso no se mueve. Igual que el péndulo. Si nadie toca el péndulo no se mueve. Si lo cuelgas de un pie o lo cuelgas de un trípode, ahí no hay radiestesia que valga. Pero es que incluso los mismos zahoríes, los mismos radiestesistas, reconocen esto y dicen, y esa es la esencia teórica de la radiestesia, que es el radiestesista quien percibe, quien detecta de alguna manera los canales de agua subterránea o los objetos que está buscando, y que el péndulo funciona como un amplificador. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo. La ouija funcionaría como un amplificador de esa percepción sensorial o no sensorial, da igual. Lo interesante de los movimientos idiomotores, del efecto idiomotor, es que se empezaron a hacer trabajos en Estados Unidos. Hay una escena deliciosa de la película Despertares, que aparece el médico y el paciente con la tabla Ouija en el caso de autismo, y esto se ha intentado utilizar en Estados Unidos en casos de problemas de comunicación, enfermos terminales, autistas, lesiones cerebrales graves, para intentar acceder al inconsciente, porque eso sería, cuando no es fraude, lo que podrían reflejar esos movimientos musculares inconscientes. El problema vino con que algunos terapeutas diseñaron la llamada comunicación facilitada, con la que pretendían utilizar ya de una forma ordenada y organizada esos movimientos, esos micromovimientos musculares para comunicarse con sus pacientes, ¿no? Y ahí es donde entra la polémica, porque esos facilitadores que guiarían las manos de esos enfermos en un teclado de ordenador, por ejemplo, o en cualquier otro sistema para amplificar esos movimientos musculares, llegaban a convertirse en inductores de las respuestas y en inductores de las comunicaciones, y hay varios trabajos publicados. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología publicó un informe muy crítico sobre la comunicación facilitada, no sobre el efecto idiomotor, sino sobre el pretendido uso terapéutico, diciendo que no se había contrastado científicamente que realmente cuando hay un facilitador, cuando hay una segunda persona, pues que eso pudiese dar a una comunicación genuina por parte del autista y demás. Y ahí es donde están ahora concentradas las investigaciones, no en el efecto idiomotor y en que ese sea el origen de toda esa serie de mancias y de disciplinas, refiriéndome al movimiento del vaso, no a la información que te veo ya afilar las garras, Lorenzo, no a la información que faciliten los mensajes, sino al movimiento del vaso en sí. El vaso no se mueve solo, el vaso lo movemos nosotros. Vamos un poquito más allá a los mensajes que transmite este tipo de medio de comunicación, vamos a llamarlo así. Cuando son mensajes coherentes, inteligentes, ajenos incluso en ocasiones a las personas que están participando. Y ahora ya sé lo que me vas a preguntar tú. Es que yo he hecho mucha ouija, ¿eh? Claro, pero yo es que conozco a alguien que ha hecho más que tú. Ah, no, seguro, más que tú, y además lo hizo como... No, pero escúchame, lo hizo como psiquiatra. ¿Para qué? Precisamente para buscar las aplicaciones que ahora mismo se están publicando en revistas científicas. Tú lo sabes tan bien como yo, que alguien que estuvo durante muchísimos años, una década completa haciendo la ouija, para ver qué aplicaciones podía tener a la que era su carrera, la psiquiatría, fue Fernando Jiménez del Oso. Y con Fernando la gran cantidad de conversaciones que mantuvimos respecto, siendo una persona, sabéis que era una persona con los pies muy en el suelo y con un grado de escepticismo como debe de ser por otro lado. Y él contaba una serie de anécdotas, vamos a llamarlo así, que se producían en torno a esa ouija, con grandes personajes que participaban en esas ouijas, por ejemplo, como Chicho Iván Serrador y tantos otros, ¿no?, que él conocía, que te ponen los pelos de punta. Es decir, brevemente te diré, tú lo habrás escuchado alguna vez a Fernando, Bruno, contando la historia de ese comerciante de Valencia. A través de la ouija empieza a salir un mensaje: por favor llamen a mi mujer que me he matado viniendo de Valencia a Madrid. Eso es lo que decía el mensaje de la ouija.
llamen por teléfono, por favor. Y en un momento determinado, uno de los que participan en esta Ouija realmente seria, con sus controles de rigor, pues pide un teléfono y se le facilita un teléfono. Y llaman a ese teléfono y efectivamente la persona que coge el teléfono al otro lado les dice que no. Le preguntan por su marido y dicen, no, mi marido no está, que está de viaje. Y así se pegan hasta las 8 de la mañana. Vuelven a llamar pensando, imaginad el debate que se entabla esa noche en una ouija que está comentando algo que tiene coherencia, está facilitando nombres, números de teléfono, estos coinciden, alguien contesta, coincide con la persona que supuestamente está de viaje, y al día siguiente, cuando ya deciden, bueno, vamos a contar, aunque sea muy rocambolesco, voy a decir quién soy y lo que ha pasado a la persona que se pone al otro lado del teléfono simplemente para que llame a la policía e intente buscar a su marido. Y cuando llama por teléfono, imaginad que se llamaba Juan, sí, por favor, ¿puedo hablar con Juan? Y dice, sí, soy yo. Y esto, Fernando, lo que decía es que durante muchísimo tiempo lo que se había dado cuenta es que la Ouija, detrás de esa comunicación hay algo inteligente. No sabemos qué es. La mente, el movimiento muscular que no percibimos, lo que sea, algo hay. Lo cierto es que es inteligente y lo que decía Fernando, y muchas veces es mentiroso. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero vamos a ver si eso no lo discute nadie. Que es inteligente, pues tan inteligente como el cerebro de los participantes. O sea, claro que es inteligente. Que tan haya... mentiroso como el cerebro de los participantes. Evidentemente, pero quizá hay más. Y a mí es un tema, no tanto el de la Ouija. Yo la primera Ouija que hice en mi vida fue con mi madrina, que era una meiga, una bruja, fue una mujer que nos apadrinó a todo el grupo Fénix cuando éramos unos adolescentes, unos críos. Ella tenía un programa de radio, nosotros éramos un grupo de chavales, bueno, tú nos conociste, ¿no?, por aquella época de La Coruña, que le escribimos y un poco nos amadrinó para enseñarnos los saberes ocultos. Yo la primera Ouija que hice en mi vida fue con ella. Josefa Casandra era conocida en La Coruña. Tenía fama de ser una buena amiga. Además estudió sociología en la Sorbona, era una tía cultivada, con formación universitaria, no era una pazguata cualquiera. El problema de Casandra es que se empezó a meter en la mierda de la Ouija y la psicografía y llegó a generar una auténtica adicción. Cuando ella hizo el tránsito que hacen muchas personas que se meten en estas historias del juego del vaso, que es el inicio, ¿no?, es el más accesible, a la escritura automática, yo recuerdo nos reuníamos todos los jueves y uno de los jueves, ella la noche antes o 2 noches antes había recibido su primera psicografía, que era siniestra, y era una historia muy parecida a la que tú estás contando, Loren. Era alguien que se identificaba como un médico, decía algo, claro, el trazo de la caligrafía de una psicografía es muy rápida y por lo tanto es muy difícil de entender, ¿no? Es muy inteligible. Pero yo recuerdo que hablaba de un médico, recuerdo la frase muero por amor, había una palabra muy extraña, luego supimos que era un fármaco. Pero era la primera psicografía que yo hacía y luego había un dibujo, creo recordar que era el ángulo superior izquierdo, de lo que parecía la cabecera de una cama y una especie de duendecillo con un aspecto siniestro, de verdad terrible. Y como yo, bueno, ya me conocéis, yo soy un puñetero enfermo obsesivo del dato, pues yo le pedí, oye, qué interesante, pues me dejas que me la lleve para ver si la puede analizar un grafólogo, ¿no? Bueno, pues estas cosas que hacemos nosotros, ¿no? Y yo la tenía en mi casa cuando unos días después, Casandra la cartomante recibe la consulta de una paciente, de una consultante o como se llame, que le cuenta que estaba muy preocupada porque eran 2 parejas casadas, infieles, que estaban liadas y su amante había desaparecido y estaba muy angustiada y tal. Y unos días después pues se descubrió que se había suicidado. Él era médico cerca de Santiago, cerca de un río, con un fármaco que coincidía con ese término. Y recuerdo que Casandra me llamó llorando, histérica, si le podía volver la psicografía porque aquello era real y bueno, una historia muy extraña, ¿no? Y a partir de ese éxito entró en una adicción y en una dependencia terrible y lo triste, bueno, perdió a su pareja, se divorció, perdió a sus hijos y no mucho tiempo después se precipitó por la ventana del patio de luces de su casa, de un 6º piso, y se mató. O sea que yo no dudo de que pueda haber cosas extraordinarias. ¿Ves cómo no dudas? Pero eso no significa que sean del más allá. No, es que yo tampoco lo estoy planteando. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa planteamos eso. Pero ¿quién va a dudar de que va más allá de un simple espasmo muscular? Yo creo que sí. Pero es que un espasmo muscular no es simple. Es que el fenómeno idiomotor no es simple. La posibilidad de comunicarte con un autista, eso no es simple, eso es fantástico. No, por supuesto. Si realmente se puede Manuel, crear un canal de comunicación con el inconsciente, si realmente eso se pudiera desarrollar experimentalmente y utilizar por los médicos, joder, es que eso de simple no tiene nada. Yo creo que... Pero otra cosa, y simplemente y termino, Juanjo.
También es muy fácil escuchar cuando tú recoges los relatos de las personas que hacen Ouija y te cuentan cómo lo han hecho, es una cosa. Y cuando tú estás con una cámara de vídeo grabando esas sesiones y luego las ves, no es tan así. Esas comunicaciones... Yo estaba hasta con el grupo Atlán haciendo Ouija. Bueno. Y se suponía que eran la élite, ¿no? Bueno. Cuando ya un grupo habitual... Era un grupo que sepan nuestros oyentes, contactaba con extraterrestres. Bueno, y sigue... Con la élite, ¿de qué? No, pero quiero decir que utilizaban mucho la Ouija, que es a lo que me refiero. Cuando hay una rutina, cuando un grupo, si nosotros ahora, la mesa de la tertulia, todos los fines de semana o 2 veces por semana quedamos para entrar en esa dinámica, llegará un momento en que el vaso se va a mover a toda pastilla y, sobre todo, no va a hacer falta que terminen las palabras, que ese es el problema. En cuanto haya 2 o 3 letras o 4, ya alguien se anticipará y dirá sí. Y así es como se van construyendo las frases. O sea, no es tan sencillo ver una sesión de Ouija en que se elaboren mensajes complejos y frases completas. Sí, además, bueno, justo un poco lo que acabas de decir, a mí también hace mucho tiempo, cuando hacía Ouija y teníamos la oportunidad de grabarla en vídeo, nos pasaba eso, que una cuestión era la percepción que nosotros teníamos de la Ouija cuando estábamos celebrándola y otra muy distinta era cuando la veíamos en vídeo. Por ejemplo, exactamente lo que tú acabas de señalar. Me acuerdo que se nos apareció en la Ouija Mefistófeles, que tela para construir Mefistófeles, ¿no? Letra a letra. Bueno, pero me ha puesto las narices a que dijo Mef o Me o claro, Mefis, como mucho. Claro, ya empezó, creo que era M-E, y alguien susurró Mefistófeles, pero nosotros no lo percibimos en su momento, lo vimos luego en el vídeo. Entonces ya bastó con que alguien lo hubiera susurrado, seguramente los demás lo percibimos en ese momento y construimos la palabra sin ningún problema, ¿no? Lo que sí que me gustaría insistir es que, al margen de que puedan darse en torno a la Ouija fenómenos extraordinarios, que yo tampoco lo dudo y que puede ser una vía de estudio muy interesante y que habría que hablar cómo hay que estudiarla, con el tema del doble ciego, con el tema de ocultar los símbolos para que nadie los vea. Bueno, hay muchas técnicas, incluso los participantes se llegan a vendar los ojos y en esas condiciones tan estrictas que yo sepa, nadie ha conseguido un mensaje coherente, que yo sepa. ¿Sabes lo que pasa en esas sesiones? Que son extraterrestres. No es coña. ¿Por qué? Porque en cuanto el vaso se va a la MJ4, en otro idioma. 8, MJ4, ¿qué es? ¿A ti qué te suena? Bueno, R2D2, no, eres extraterrestre. No. Entonces dices, sí, ya está. Puede ser que se ponga en contacto contigo la matrícula de un coche, también puede ser, o sea, sí, un vehículo, un número de móvil. Una moto. Pero también lo que interesa decir es que el peligro de la Ouija reside en que estamos al borde de disociar la personalidad. Y eso es una cuestión que son los casos que tú has comentado, Manuel, muy extremos, en los que estamos jugando con una cuestión muy peligrosa, que es lo que hay que insistir, porque al margen de las historias de campamento, que todos conocemos, de que si el vaso se mueve solo se estampa contra la pared, está el peligro real y sobre todo en los casos, yo creo que de Ouija que practica una persona sola, que eso sí que son los más críticos, porque al fin y al cabo cuando es en grupo, bueno, pues un poco el peligro se disuelve o se reparte entre todos, ¿no? La resultante de fuerzas de todos los que están ahí empujando, bueno, pues atenúa un poco el riesgo que podemos acometer. Pero en el caso de una Ouija solo, y tenemos casos, y yo tengo amigos que han hablado, y también muchas veces con supuestos extraterrestres a través de la Ouija, hombre, yo creo que es una cuestión muy delicada, ¿no? Yo desde luego no la recomendaría. Y otra cosa muy interesante, yo creo que deberíamos meterla dentro del campo de la sugestión, que es donde un poco los psicólogos la están integrando. Cuando tú comentabas lo del movimiento ideomotor, el otro día hablando con Héctor González Ordi, que es profesor de psicología de la Universidad Complutense y está especializado en psicología clínica, él mismo me decía que esa es la prueba que ellos realizan, el colocar a una persona con un péndulo en la mano extendido y decirle que no puede mover el péndulo y el péndulo empieza a girar para comprobar lo sugestionable que es o no esa persona. Es una cuestión muy curiosa y así ellos hacen ese pequeño test para luego ya empezar a hacer la sesión de hipnosis, ¿no? O sea que es muy, muy interesante. Mira, antes mencionaba Lorenzo a Jiménez del Oso y en su momento en estos micrófonos también de Onda Cero, Germán Argumosa pues hizo muchas valoraciones de la Ouija y uno de los apuntes que hacía más exactos era lo que decía Juanjo, tener la mente psicológicamente muy preparada para que no te influyera a la hora de hacer la Ouija, pues las respuestas que pudiera darte, que al final, pues eso, que derivará en un trastorno. Entonces, que ante todo, primero, intentar no hacerla. Y si lo hacías, que lo hicieras con esos parámetros de que psicológicamente estuvieras lo más estable posible, porque te podías meter en algún jaleo. Sí, es que el problema es que hay personajes muy queridos, muy entrañables, que yo recuerdo con muchísimo cariño de la historia, del mundo del misterio y de las anomalías, que eran grandes defensores de la Ouija y que aseguraban haber conseguido grandes éxitos y grandes informaciones. Antes mencioné el grupo Atlán, Paco Padrón, por ejemplo, era otro, con el grupo de La Tejita.
que Paco era un tío encantador y entrañable, ¿no? Y era un gran defensor de la Ouija, pero el problema de la Ouija, sin entrar a discusión ya si comunicas o no comunicas, yo creo que no, pero bueno, respeto cualquier otra opinión, es objetivo y es algo empírico que la información que se recoge de las ouijas en el 99% de las veces es falsa, es inservible. Por lo tanto, pero ya... Fíjate que todavía el porcentaje es peor, que yo no sé por qué no se hace más que utilizar Google para conocer cosas, que es mucho más rápido y hasta tiene menores errores incluso que la... Había una manera de adivinar el futuro por medio de Google. Claro, es como cuando, un poco lo de la Biblia, San Agustín, por ejemplo, adivinaba el futuro. Una técnica de adivinación era lanzar una pregunta al aire y abrir la Biblia al azar y coger el primer versículo que se encontraba en la esquina izquierda, superior izquierda. Sí. Pues con Google es lo mismo. Formulas una pregunta y la primera entrada le saber de qué va, ¿no? Fíjate qué interesante que a lo largo de toda la historia, en distintas culturas, porque en el ambiente hinduista y en el Islam también se utilizaba como mancia los libros sagrados, ¿no? Y es lógico, es abrirlo al azar y leer un versículo o leer una cita e interpretarla. Y ahí vas a encontrar la respuesta a tus preguntas. Yo estoy seguro de que eso funciona, mucho mejor que la Ouija. Pero lo de la peneira, de verdad, es que es delicioso encontrarte en pueblos perdidos de Galicia con un sistema, con la tinaja esta que se utiliza para filtrar el maíz, que es exactamente la misma técnica idiomotora que se utiliza en la Verónica o que se puede utilizar en el péndulo de un zahorí y que viene de otro contexto cultural y cronológico diferente. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter ya sabéis que podéis intervenir, podéis decir aquello que deseéis, como lo ha hecho una de nuestras oyentes, María, que dice: la verdad es que siempre he sentido mucho respeto y nunca me atreví a jugar, y lo pone entre comillas, insistimos mucho en eso, a jugar con la Ouija. Y Sonia Benito, también con Almohadilla Rosavientos, dice: temas interesantes los de esta noche. Yo también me apunto a uno de los libros. Es que tenemos a su autora, a Mónica González Álvarez, la autora del libro Las claves del infierno, que nos habla, Mónica, de Dante, que en cierto modo también lo que hizo Dante para describirnos el infierno en sus diferentes niveles, en sus diferentes círculos, no deja de ser un viaje al más allá, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que también Dante lo que hizo, puso palabras, construyó lo que la religión nos había contado. Es decir, él construyó un mundo llamado la Divina Comedia, donde había el infierno, el purgatorio y el paraíso. En este caso nos centramos, en mi libro me centro en el infierno. Él lo que hizo fue construir unas calles, ponerle unas verjas, ponerle unos personajes dentro y contar una historia. Una historia que para él era un sueño, era una manera de purgar sus pecados y fue una manera también de ver el más allá. Comentaba Manuel el tema de la Ouija. Yo creo que he hecho en mi vida 2 veces la Ouija. Y me da mucho miedo. Siempre la he hecho con gente que sabe. No me gusta hacerla sola. Y me acuerdo, además, decía lo del anuncio del juego ese, ¿no? Yo lo vi en los grandes almacenes y yo, la verdad, que aluciné. Yo creo que si pusiéramos a Dante con una Ouija, seguramente que también se le movería el vaso, por ponerle un poquito de humor también a la noche, ¿no? Y que también, yo creo que también, en parte Manuel tiene razón, que seguramente todos tengamos ese estímulo con los dedos. Yo he tenido en muchas ocasiones un péndulo en la mano y he probado a no moverlo y se mueve. Se mueve porque al fin y al cabo los músculos del cuerpo se nos mueven porque somos energía y todo lo que tocamos es energía. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos se va a mover. No evidentemente conscientemente, porque si yo quiero mover el móvil que tengo encima de la mesa, yo creo que ya sería un fenómeno ya extraordinario. Ojalá pudiera hacer esas cosas o leer el pensamiento a otra persona, ¿no? Pero tú me comentabas lo de Dante. Dante era un personaje fantástico, un literato maravilloso, donde construyó el más allá y el más acá. Él descubrió cómo era su sociedad en aquel tiempo, siglo XIV, siglo XIII, y luego lo que hizo fue criticarla ávidamente. ¿Cómo? Meterla en el infierno, poniéndole fuego, poniéndole un lago helado y diciendo quién era un demonio y quién no era un demonio. Ese fue, yo creo que, el mayor encargado del Renacimiento de poner a cada uno en su sitio, cosa que a lo mejor un Dante en el siglo XXI nos vendría muy bien. En tu libro tú profundizas en la historia, en la vida de Dante, en la obra El infierno de Dan Brown. Es el que te ha servido un poco para ir conociendo a este personaje que, como dices, en la época del Renacimiento puso a cada uno en su sitio, puso a cada uno en uno de los círculos del infierno.
en cierto modo, como decíamos, no deja de ser un viaje al más allá, pero sobre todo el retrato de la sociedad de entonces, cuando uno lo ve y cuando uno lo lee, ¿no has descubierto que Dante, en cierto modo, está retratando también a la sociedad actual? Sí, porque son como calcos, arquetipos, en cierto modo entró en contacto con los arquetipos y valen en cualquier época, ¿no? Totalmente. Había corruptos en el siglo XIV, lo sigue habiendo ahora. Hay gente que roba, hay fraude, hay gente mentirosa, traidores. Por Dios, estamos rodeados, desgraciadamente, en esta sociedad, en la española y en el mundo entero, de ese tipo de personajes. Por lo tanto, Dante, dicen que fue una especie de precursor o una especie de profeta, ¿no? Bueno, lo que hizo fue plasmar lo que ocurrió, pero es que desgraciadamente el hombre se equivoca todos los días y sigue cometiendo los mismos errores. Seguiremos robando, seguiremos cometiendo terrorismo, corrupción, etcétera, etcétera. Y si se lee la Divina Comedia, y yo en el libro lo que hago es intentar que la gente entienda la Divina Comedia, porque es muy complicada de entender. Yo la verdad que me costó bastante desgranarla, comprenderla, porque tiene un lenguaje no solamente en toscano, que es el lenguaje italiano antiguo, sino además por las metáforas que utiliza, que solamente él conocía, porque también hay que decir que las palabras que él utilizaba era porque se comunicaba entre los diferentes miembros de las sociedades secretas a las que él pertenecía, y por lo tanto, claro, al comunicarte secretamente con alguien, solamente tú y esa persona lo conoce. El lector no lo va a conocer, por eso es tan difícil de entender. Pero yo lo que hago es desgranarlo, y lo que hago es compararlo también con lo actual. Brown lo hace. Él también critica a la sociedad de nuestro tiempo, critica, por ejemplo, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a la tarea que supuestamente tendría que hacer y no hace, que no critico eso, yo solamente comento lo que él dice, y lo pone también un poquito en la historia de Dante y de la Divina Comedia, de ese infierno donde supuestamente todos acabaremos si no hacemos lo que tendríamos que hacer, que es, entre comillas, ser buenos. En cierto modo, José Sánchez Oro, el infierno que dibujó Dante no fue del todo despreciado por la Iglesia de su época. Se han incorporado muchas de las imágenes y muchos de los iconos de lo que explicó Dante cómo era el infierno en la Divina Comedia, se ha incorporado al catolicismo oficial, digamos. Es que la gran virtud del infierno de Dante es sobre todo que pone un orden en lo que es el infierno, que hasta entonces era bastante caótico. No estaba muy claro cuáles eran las posiciones de cómo era esa geografía de ese ultramundo o de ese inframundo, y él lo que hace es establecer no solamente esa geografía, sino que le da a cada lugar una información, una pátina moral, ¿no? De tal manera que ordena todos los pecados, cada lugar corresponde a un pecado, y hace una serie de conexiones bastante interesantes, que hay que leerlas también en la clave mental de la época. Yo, por ejemplo, así de las que recuerdo, hay una que me llamó bastante la atención, y era, por ejemplo, colocaba en el mismo lugar y prácticamente sometidos a tormentos muy similares, si no me equivoco, a los sodomitas, a lo que son los homosexuales y a los usureros. Los coloca más o menos en el mismo sitio, si no me equivoco. Sí. Y eso es muy interesante, porque lo que está señalando es que unos y otros iban contra natura, pero de una manera muy particular. Los sodomitas, podemos suponer por qué van contra natura, porque entienden que lo que es la reproducción tiene que ser entre un hombre y una mujer. Pero, ¿por qué los usureros van contra natura? Bueno, porque ellos lo que están haciendo es reproducir dinero gracias al paso del tiempo, cuando realmente la única manera que tú tienes de generar riqueza debería ser a través del trabajo. Sí. Entonces se hace un poco la lectura. Y entonces por eso él considera que deben estar los dos juntos, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones, de cómo él va asociando personajes, profesiones, con lugares, y los tormentos también tienen mucho que ver con el pecado al que están asociados, dio unas claves muy interesantes, no solamente desde un punto de vista geográfico, sino para hacer luego una catequesis. Por eso luego a la Iglesia le vino también, ¿no? Porque le puso orden en un caos que tenían teológico que no estaba muy claro. En cierto modo, Dante presentó un infierno, unos pecados y una situación, un lugar, una ubicación para cada uno de los pecadores en el infierno, que no es exactamente la que se impone dentro del mundo del catolicismo más moral. Es decir, por un lado están los pecados morales, pero para Dante esos pecados morales, entre comillas, no son mayores que esos pecados más terrenales, más terribles, como el usurero, el corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí por eso te estoy diciendo que él va, yo creo, más hacia lo que tú también señalas, ¿no? Hacia un pecado social que sea muy reconocible, que también está un poco en el mundo monástico, porque en el mundo monástico sí que hay unas tarifas muy claras, se desarrolla el tema de la penitencia, pero luego así hay otra serie de faltas más de conciencia, que son a lo mejor en las que insiste la Iglesia, que no están tan reflejadas a lo mejor en lo que es el infierno de Dante, ¿no? Pero
Yo creo que sobre todo, yo digo, la gran virtud es ese gran tratado de teología que curiosamente también dicen que está inspirado en la escalera de Mahoma, que es un texto donde se señala una geografía de diferentes escalones, que era una tradición popular que también estaba por la zona de Italia, y se piensa que se inspiró en esos diferentes niveles del infierno copiándolos del mundo musulmán o por influencia musulmana, ¿no? O sea que luego, como siempre aquí vemos que la religión pues bebe muchas veces de un caldo común. Las claves de Inferno de Dan Brown, el libro de Mónica González Álvarez, que sorteamos esta noche entre los oyentes con Almohadilla Rosavientos. Podéis participar, luego seguimos hablando con ella, seguimos hablando de Dante, hablamos también de la inmortalidad, de la superpoblación y de otras muchas cosas que aparecen en este trabajo, porque hay claves muy interesantes y temas para un largo debate, pero también es un tema para debate, para reflexionar y para pararnos mucho sobre él, Lorenzo, el descubrimiento que se ha producido en el lago Titicaca. Se está hablando mucho sobre ello, es uno de los grandes descubrimientos de la arqueología actual, aunque últimamente vamos a descubrimiento por semana. Sí, pero antes déjame que diga brevemente que, bueno, pues siguiendo la recomendación tanto de Juanjo como de Manuel, de buscar, pues eso, la respuesta, ¿no? En los libros sagrados. Quizás el libro de Mónica no es muy sagrado. No. Dale tiempo. Más bien en su momento. En su momento sería seguramente un libro hereje, pagano y sería quemado, pero bueno, estamos en una época quizás un poco más tolerante, eso sí que ha cambiado algo, ¿no? Pero bueno, yo he abierto, ¿no? Para ver qué es lo que me dice mi futuro. Y la verdad es que, según he abierto, la primera línea que he leído, me imagino que se refiere al debate de la Ouija que hemos mantenido hace unos segundos. Dice, conseguirá salir de allí gracias a una gitana experta negociadora que ayudará a la joven guía a reptar hasta la calle. No, Con lo cual, me parece a mí que lo que me espera es muy malo. ¿Pero qué pregunta habías hecho? Pues eso, el debate. ¿Cómo iba a acabar el debate? Pues eso, pues ya está. En fin, yendo a cosas más terrenales y quizás más apetecibles en el sentido de bueno, pues lo que es la búsqueda, ¿no? de restos arqueológicos. Yo os pongo una imagen en la cabeza, en la mente. No sé si... Tú sí has estado, Manuel, en el Titicaca, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que cuando uno llega a esta zona del planeta, lo primero que te sorprende cuando aterrizas en Juliaca, hay dos opciones, ¿no? Tú puedes llegar por carretera, subiendo hasta esas cumbres andinas, desde lo que es el Valle del Ingenio, la Pampa de San José de Socós, donde están las líneas de Nazca, o puedes hacerlo más cómodamente, también con más turbulencias, desde Cuzco, volando a Juliaca. Cuando aterrizas, lo primero que te pega es un bofetón en el entorno, en la cara, que te invita a que si tienes te invita a que si tienes mucha prisa por desvelar los enigmas que supuestamente allí se contienen, vete frenando porque puedes morir de cualquier cosa por ir acelerado, ¿no? Estamos a casi 4.000 metros de altura. De Juliaca a Puno, que es ese lugar donde empezamos a ver el Gran Lago, hay apenas 1 hora y media de recorrido, que es absolutamente delicioso, ¿no? Además, por esa carretera muy estrechita, te vas dejando grandes complejos, por ejemplo, el complejo Inca de Silustani, esas tumbas gigantescas que son espectaculares, a 4.080 metros de que no altitud. tienen nada que envidiar a las pirámides de Egipto, ni a los bloques. Nada. Y fíjate qué olvidados están, ¿no? Sin embargo, es extraño que no se hable más de eso. La cultura tiahuanaco, ¿no? Que construía a una escala absolutamente gigantesca, y te vas dejando esos restos hasta que llegas a Puno. Ahí empiezas a atisbar el lago Titicaca y te empieza a sorprender lo primero, ese elemento tan mágico que caracteriza a la cultura primigenia de este lago, que son los aymaras, ¿no? Te das cuenta de que prácticamente pegas una patada a una piedra y te sale un curanderos de todo tipo, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a escuchar historias absolutamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, nuestro hombre del saco allí tendría otro nombre, el Karishiri, que es absolutamente real, ¿no? Ellos dicen que entra en las casas durante la noche, roba la manteca, abre los cuerpos, roba la manteca, las grasas y las vende en Desaguadero, que es frontera Perú con Bolivia, las vende en los mercados andinos que te puedes encontrar allí, que casi te puedes encontrar cualquier cosa. Bueno, pues hay que decir que en esta zona, tan cargada de mitos, se ha buscado, entre otras muchas cosas, y con un tesón tremendo, la llamada cadena de oro de Huáscar, ¿no? Huáscar hay que decir que es hijo del Inca Huayna Capac, que fue quien mandó construir esta cadena en una época de bonanza del incanato. Y los cronistas de Indias, fijaros lo que decían que tenía esta cadena ni más ni menos que unos 200 metros de largo y un grosor del antebrazo. Estamos hablando de una cadena de oro que en los días grandes del Cuzco rodeaba toda la plaza de armas de Cuzco y prácticamente aún sobraba cadena, ¿no? Bueno, pues uno de los lugares donde supuestamente fue a parar esta cadena después de que Huáscar y su hermano Atahualpa empezaran esa guerra fratricida que también vino a los españoles, pues parece ser que esa cadena de oro se la llevaron a este lugar. En el fondo del Titicaca supuestamente descansa la larga cadena de oro de Huáscar. Bueno, pues para que os hagáis una idea, desde el año pasado se puso en marcha un proyecto, el proyecto Huayñamarca,
que está dirigido por el belga Christophe Deler, con apoyo de la Universidad Libre de Bruselas y el Ministerio de Cultura tanto boliviano como peruano. Y la finalidad que ellos se plantearon, estos arqueólogos, hablamos de arqueólogos, no estamos dentro del ámbito del folclore ni de la leyenda, sino de la arqueología pura y dura. Bueno, pues ellos se pusieron como objetivo encontrar bajo las aguas los vestigios de civilizaciones a los que se les atribuye una antigüedad superior a los 2000 años. Bueno, pues estaban auspiciados además por un plan de arqueología subacuática absolutamente revolucionario. Es decir, si hablamos de última tecnología de investigación subacuática, esta gente la tiene a su disposición. Bueno, pues el proyecto se puso en marcha para estar durante 3 años realizando trabajos arqueológicos en esta región del Titicaca, concretamente en la zona boliviana, porque ya sabéis que el altiplano se divide en zona de Perú y zona de Bolivia. Bueno, pues se puso en marcha con la intención de que durante 3 años estuvieran realizando estos trabajos arqueológicos para ver si conseguían lograr algún tipo de descubrimiento. Bueno, pues no ha tenido que pasar ni un año cuando han empezado a florecer o a salir a la luz estos, vamos a decirlo así, grandes descubrimientos, ¿no? Porque la semana pasada, con gran bombo, con gran pompa y gran boato, en La Paz se anunció el hallazgo de 2000 piezas de cerámica, piedra tallada, huesos, también, quizás la parte más interesante, había láminas de oro de época prehispánica, en un sedimento que se sitúa a 130 kilómetros al norte de la Isla del Sol, una de las más conocidas, junto con la de Taquile y la Isla de la Luna, en un enclave conocido como Arrecife de Coa. Bueno, pues, si os parece, vamos a escuchar a Christophe Deler cómo nos explicaba hace apenas 3-4 días el descubrimiento que se había producido en esta zona del Titicaca. Oímos. Hemos encontrado una acumulación de sedimento con material arqueológico, formativo, tihuanaco, inca e encima también material del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, tenemos aquí 2.500 años de historia. Bueno, pues hay que decir que este lugar, como tantos otros que se encuentran en el Titicaca, incluso hoy en día, ha sido utilizado, fue utilizado y está siendo utilizado por chamanes andinos para realizar sus diferentes ofrendas, pues, como os digo, desde hace más de 2 milenios, 3 milenios hasta esta parte, ¿no? En las pequeñas islas es muy fácil. En Taquile, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de permanecer durante horas con la gente que habita todavía en esta pequeña isla, que os aseguro que no es como ir a Canarias. Es que es una isla que está a apenas 7 kilómetros de la costa, quizás un poquito menos, pero de allí no sale nadie, porque salvo una pequeña lanchita que va y viene y les lleva comida, allí poquito más, ¿no? Y la verdad es que convivir con ellos, hacer un ritual al Inti, al dios Sol, ¿no? En el momento en el que está amaneciendo o anocheciendo, cómo hacen sus ofrendas, cómo estas son arrojadas a ese lago extraño, sagrado, lago de agua salada, lago que tiene mareas, lago a 4.000 metros de altura. Es un lugar realmente extraño, ¿no? Bueno, pues aquí es donde se ha producido este descubrimiento, que además, como os digo, ha sido presentado con una enorme expectación en La Paz. Incluso ha acudido a esta presentación el propio presidente de Bolivia, Evo Morales, junto a su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el ministro de Cultura, Pablo Grouch, ¿no? Acudieron a la rueda de prensa de este belga, pues porque evidentemente son conscientes de que el descubrimiento es lo suficientemente importante como para estar allí. Para que os hagáis una idea, en este lugar donde ahora se han encontrado y se van a seguir hallando parte de este tesoro importante del pasado, pues es el mismo lugar en el que en el año 1968, como decíamos al principio, el citado oceanógrafo Jacques Cousteau, junto a un equipo de arqueólogos liderados por el boliviano Carlos Ponce Sanginés, realizaron varias exploraciones subacuáticas. ¿Por qué? Porque antes que ellos, un cineasta un poco estrambótico, un hombre pues muy excéntrico llamado Claudio Boaro Rojo, estuvo grabando allí una cinta, una película llamada El lago sagrado. Bueno, pues él decía que al meter las cámaras submarinas había encontrado lo que aparentemente parecían superficies empedradas, lo que podrían ser las paredes de grandes templos. Es decir, él aseguraba haber visto algo importante, una ciudad sumergida, que es precisamente lo que están buscando estos belgas en los estratos quizás más cercanos a la orilla del lago Titicaca. Bueno, pues en este caso Cousteau estuvo buscando allí, estuvo durante unos meses, salvo un sapo gordo de unos 80 centímetros que no estaba catalogado por la ciencia, pues poquito más encontró, pero él sí llegó a la conclusión de que en ese fondo del lago, que está absolutamente cubierto por algas, por escorias, es probable que pueda haber algo. La cuestión es que está tan cubierto que con la tecnología del año 68 era muy difícil verlo. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es que cuando no había, ¿en qué época no había agua en ese lago? Y es la forma de poder datar como mínimo la antigüedad de lo que se encuentre ahí. Pero
ya cuando revisamos los registros geológicos empezamos a sorprendernos. Claro, porque las antigüedades no coinciden. Digamos que te vas un poquito más atrás en esta cosa tan descomunal que es la historia. Tú piensas que cuando Tiahuanaco nace, estamos hablando del 2500-3000 antes de Cristo, la cultura Tiahuanaco oficialmente es cuando nace, cuando empiezan a construir estas grandes ciudades, Tiahuanaco, Silustani, Pumapunku, pues todo lo que encontramos en este altiplano. Vuelvo a repetir que es que allí caminar es muy difícil, por lo tanto desplazar desde la cantera esas enormes piedras para construir esos grandes templos y ciudades en un lugar que es absolutamente hostil para la vida, la verdad es que, salvo que lo que ellos decían, querían estar más cerca de los viracochas, por eso se subieron a lo alto, pues poquita más explicación podía tener, ¿no? Es decir, hablábamos de fe. Bueno, pues en este caso, en este entorno tan sumamente mágico, lo que te dicen los aymaras, por ejemplo, en sus tradiciones, es que la cultura, su cultura, no hay que remontarla a 3.500 años atrás, no, hay que remontarla a 25.000 años atrás. Es decir, es que ellos ya te hablan de esa época en la que la puerta del sol de Tiahuanaco fue colocada, estaba abierta, vamos a decirlo así, los hombres interactuaban con esos dioses, con los viracochas que venían a visitarles de vez en cuando, hasta el momento en el que, bueno, pues algo tan habitual en el ser humano como es la soberbia, hizo que los dioses se cabrearan, rompieron la puerta y desde entonces aparece el que se acerca a Tiahuanaco, verá la puerta del sol, la puerta de las estrellas y la verá partida en su parte posterior, ¿no? En la parte de arriba, vamos, lo que es la dovela central. Bueno, sí, ¿qué me vas a decir? No, di. No, ya termino, ya he terminado. Pues eso, que también a veces hay que atender más al mito. Yo evidentemente no voy a defender que haya una cultura asentada, estructurada socialmente en esta zona del planeta hace 25.000 años, pero a lo mejor sí empezamos a remontarnos un poquito más al pasado y tendremos que empezar a admitir que sabemos menos de lo que aparentemente sabemos. Ya oída, con Almohadilla Rosavientos en Twitter dice, leí la Divina Comedia con 14, no entendí mucho, ahora he leído Inferno y... No, me encanta, pero quisiera leer las claves, el libro que sorteamos esta noche. Mónica González Álvarez, ¿cómo y de qué modo hace el salto Dan Brown y cómo lo presentas tú en el libro? Porque salta la Divina Comedia de Dante, salta hacia el mundo de la inmortalidad, hacia los problemas del mundo actual. Dan Brown habla del problema que existe con la superpoblación, habla del control de la natalidad. ¿Cómo se produce ese salto? Bueno, Dan Brown lo que realiza, que es lo que hace siempre, quiero decir, no es una cosa nueva, lo que pasa es que ahora utiliza a Dante como podría utilizar a William Shakespeare, que dicen que también que a lo mejor en una futura novela puede utilizar al escritor anglosajón. Lo que él realiza es una labor ardua de investigación. Él me acuerdo en la rueda de prensa, dijo que solamente se le había leído una vez la Divina Comedia. Es imposible haberla leído una vez y contar tantos detalles de todo tipo, tanto la vestimenta de los personajes suyos de su novela, como por qué hablan de esa manera, por qué utilizar un transporte. Es imposible haberse leído una vez. Lo dejo claro para que la gente cuando lea Inferno no piense. Él también siempre deja un poquito, alguna cosilla así en el aire para que la gente luego siga leyendo. Eso por una parte. Luego lo que él realiza es utiliza toda la documentación de Dante y el infierno, la parte del infierno de la Divina Comedia, para plasmar la realidad social actual, entre comillas, lo que vive Robert Landon, que es un viaje para salvar la humanidad, que es lo que él siempre realiza normalmente en sus novelas o en este caso los viajes que Robert Landon emprende. Robert Landon lo que le ocurre es que siempre aparece le ocurre siempre en cosas extrañas al principio de la novela. En este caso aparece después de una especie de intento de asesinato, está como medio adormecido, no puedo contar más porque si acaso la gente no lo ha leído, y a partir de ahí él emprende una búsqueda incansable hacia algo que ha dejado un científico, digamos así, antihéroe malvado, entre comillas. Lo que plantea... Contar más ya sería hacer spoiler, ¿eh? No se puede contar mucho más. No cuento más. Lo que Brown plantea es cómo es posible que la historia de la Divina Comedia le pueda ayudar a Robert Landon para llegar a conseguir salvar la humanidad. Es posible a través del infierno, a través de los círculos que él supuestamente va saltando. Digo círculos porque los círculos infernales son de lo que consta la Divina Comedia y esa primera parte del infierno. Gracias a esa consecución de los círculos que para Robert Landon serían, o los plasmaría en las ciudades a las que viaja, que son, en este caso, Venecia, o mejor dicho, Florencia, Venecia y Estambul, en una carrera frenética en 24 horas, lo que consigue es
intentar, como decía, salvar a la humanidad. ¿Plantea debates científicos? Sí. ¿Plantea que el ser humano es egoísta? Sí. ¿Plantea, como tú bien decías, que el más allá está más cerca de lo que creemos? Sí. Y plantea sobre todo que la muerte siempre nos persigue, porque a Robert Landon parece que siempre le quieren matar, siempre está a punto de morirse. Una de las cosas de las que hablas en tu libro es de la búsqueda de la inmortalidad. Sí. Hemos hablado ya desde los estropinianos hasta muchos otros buscadores cercanos, mucho más recientes, cómo están intentando conseguir algo que, gracias a la moderna informática, gracias a la descarga de la conciencia, al convertir nuestro cerebro pues en un chip, podemos conseguir esa inmortalidad. Lorenzo Fernández nos hablaba de un millonario ruso que está apostando muchísimo dinero por ello. Y hoy, cuando escribía el resto de los contertulios, me hacía ver el error Lorenzo, hablaba de la búsqueda de la inmortalidad y les escribía. Y cometió un error y decía, en vez de inmortalidad, escribía inmoralidad. Bueno. Y en cierto modo es lo que tú presentas y lo que algunos dicen. Se produce un gran debate, claro, en ese sentido. A ver, al fin y al cabo, Brown plantea un tema candente, polémico. Él no se lo inventa. Plantea el movimiento transhumanista, una comunidad de científicos real que existe en el mundo, que realiza manipulación genética para conseguir o para crear una raza de seres humanos superiores. Cuando digo superiores significa que no vivamos solamente 100 años como hasta ahora, sino que vivamos 500, que seamos inmortales, que tengamos una inteligencia en sí parecida a la inteligencia artificial, incluso superior, que tengamos injertos de máquinas, es decir, si a día de hoy me pongo una prótesis en la cadera porque me la he roto, pues no haría falta una prótesis, haría falta una especie de máquina que nos insertaría, sería una especie de injerto a nuestras células directamente y a nuestros nervios, para que de alguna manera a la hora de andar, por ejemplo, pudiéramos andar tranquilamente sin necesidad de mover un músculo, solamente la máquina andaría. El cerebro, como tú decías, microchips que se nos insertarían en el cerebro para solamente compensar tener la información automáticamente en nuestra cabeza y todo, solamente con tal de ser inmortales, superiores y casi rozando a ser Dios. Uh-huh. Nos podemos formular la pregunta y la podemos hacer a todos nuestros oyentes y que respondan con alma de los avientos, porque la cuestión es para un larguísimo debate. Vamos a hacer una ronda rápida aquí con nuestros contertulios, también con los oyentes, y después de las noticias que nos va a traer ahora mismo Carlos Rodríguez en Onda Cero, volvemos con las respuestas. Pero rápidamente, Manuel, y vamos a ir un poco por el orden que tengo en la mesa. ¿Estás a favor o en contra de la búsqueda científica de la inmortalidad? Yo estoy a favor de cualquier búsqueda científica, lo que sea. Mónica, yo creo que en tu caso está claro, ¿no? Yo creo que sí. Silvia Casasola. Yo de la inmortalidad no, ahora de búsqueda científica y que la gente mejore su calidad de vida, sí. ¿Hombre de oro? Sí. Estoy a favor. Depende cómo se pinte luego la inmortalidad. Pero en principio sí. Ha dicho depende y no es gallego. Lorenzo Fernández. A mí, tal y como lo plantea Dmitry Gishkov, que dice que lo interesante es descargar, lo que persigue, ¿no? Descargar el contenido del cerebro humano en una mente robótica. A mí esa inmortalidad que se la meta por donde le quepa a este señor ruso, que además se parece un montón a Sebastian Vettel, con lo cual que se lo meta más todavía. Bueno, pues yo estoy radicalmente a favor. Acabar mis días convertido en un chip y estar dentro de un ordenador. Me parece mucho más apetecible ese lugar que el mundo en el que vivo. Las noticias y después continuamos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Ha sido detenido hace menos de 2 horas Luis Goñi, condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a la ilegalizada rama de Batasuna. Segui, la Policía Nacional, lo ha hecho tras la aparición de este en un muro humano en Pamplona, donde alrededor de 200 personas lo protegían para dificultar su detención, que al final se ha hecho efectiva, según informa la Delegación de Gobierno en Navarra, sobre la 1:30 de esta madrugada. Por cierto, que hoy la Audiencia Nacional juzga a 40 supuestos miembros de esta organización de Segui, para los que la Fiscalía pide penas de prisión de entre 7 y 9 años por integración en organización terrorista. Y en Cataluña, la manifestación del pasado sábado en favor de la unidad del país ha sido calificada por la presidenta del Partido Popular como un éxito, donde la organización contaba más de 160.000 personas. Mientras el Partido Socialista Catalán acusa a los populares de ser el responsable histórico de la situación, Alicia Sánchez Camacho carga contra Alfredo Pérez Rubalcaba por no participar de la misma. Laura Gil.
Satisfecha porque se haya doblado la participación de personas en la manifestación en defensa de la unidad de España con respecto al año pasado, Alicia Sánchez Camacho le ha exigido a Artur Mas que deje de ser solo el presidente de los independentistas y escuche ese clamor popular. Un oído cocina al que debe sumarse también el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, tras el grave error que a su juicio ha cometido este fin de semana. Es un error grave que no estuvieran al lado de miles de personas, incluso votantes del Partido Socialista, que por encima de las ideologías defendían una Cataluña en libertad, una Cataluña que quiere seguir siendo España. Le pido al Partido Socialista que rectifique y, si no, será cooperador necesario en la hoja de ruta separatista de Artur Mas y de Junqueras. La presidenta del PP catalán advierte de que si la Generalitat sigue ignorando una parte importante de Cataluña, la Cataluña huérfana, según sus palabras, los ciudadanos que el sábado salieron a la calle volverán a hacerlo junto con el Partido Popular. Mientras desde Bilbao el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusaba al gobierno de ser torpe, insensible y mentiroso, en alusión a las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que admitía el pasado viernes que había 500.000 de trabajadores españoles en B. En la conferencia de juventudes del partido, una militante pedía a Rubalcaba decisión para celebrar elecciones primarias. La respuesta, la del líder del País Vasco, Patxi López. Bueno. No, vamos a ver. Yo voy a defender una posición que es la que he defendido siempre. Creo que estamos haciendo las cosas en el orden en que hay que hacerlas. Y lo primero en este partido era el debate de las ideas. Y lo primero en este partido era redefinir el proyecto con el que nos presentamos ante los ciudadanos y a las ciudadanas. Según un análisis publicado en The Lancet Oncology, el cáncer supuso un gasto en 2009 de más de 126.000 millones de euros para los países de la Unión Europea. Belén Gómez del Pino. El estudio publicado en la prestigiosa publicación de Lancet Oncology recoge el gasto total en la Unión Europea en 2009 y refleja grandes disparidades entre Estados. Luxemburgo y Alemania se sitúan a la cabeza del gasto, mientras que Bulgaria es el país que menos recursos ha destinado. Las cifras suman el coste de la atención médica, incluyendo los medicamentos, las pérdidas de productividad debido a las bajas médicas y a las muertes prematuras, y el coste del cuidado informal de familiares y amigos. La suma de todos ellos supera los 126.000 millones de euros en un año. Por patologías, el cáncer de pulmón asimila el mayor coste total, aunque por gastos sanitarios es el cáncer de mama el que ocupa la parte alta de la tabla. El estudio pionero permite comparar las cifras con un análisis previo sobre las enfermedades cardiovasculares, cuyo menor coste refleja un mayor número de muertes por cáncer entre las personas en edad laboral. Y en deportes es el motor el que centra las buenas noticias con un nuevo triplete en motociclismo. Luisa Paunero. Pedrosa ha logrado el lugar más alto en el podio y se desquita de su abandono en Aragón. En la segunda posición, y a tan solo 2 segundos, ha llegado Marc Márquez, que está cada vez más cerca de lograr el Mundial. El podio lo ha completado Jorge Lorenzo. Y continuamos con Fórmula 1. Vettel ha ganado el Gran Premio de Japón y se coloca a tan solo 10 puntos de lograr su cuarto Mundial, con tan solo 26 años. Le vale la quinta posición en el próximo Gran Premio para conseguirlo. Mientras Alonso se ha quedado a las puertas del podio, ha logrado una cuarta posición después de remontar desde la octava. Minutos antes del comienzo de la carrera se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de la pilota fallecida María de Villota. Y cambiamos a baloncesto porque arranca la Liga Endesa con la victoria del Barça frente al Valencia, 76-75 en un partido que los catalanes empezaron perdiendo y tuvieron que remontar. Hoy es el turno del Real Madrid frente al Valladolid. La información vuelve en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Continúan ahora sí con La Rosa de los Vientos. Antena 3 y Aldeas Infantiles SOS unen sus fuerzas con un objetivo: cubrir las necesidades básicas de 3.000 niños durante un año en nuestro país. A partir de mañana dedicaremos una semana solidaria para conseguirlo. En Antena 3 nos comprometemos. Infórmate con Carlos Alsina. Hay indignación en la Unión Europea por este asunto, como nos va a contar nuestro corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Fuentes oficiales europeas. Últimos datos, en línea con nuestra unidad móvil. Pablo Landaluce, buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Informa nuestra corresponsal en Oriente Próximo, Hanna Gris. Por primera vez en varios... Cada día explicamos dónde encaja cada noticia en este puzzle bastante entretenido que es la actualidad. Y usted saca conclusiones. De lunes a viernes, La Brújula, a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Vuelve el fenómeno que arrasa en medio mundo. Tu cara me suena. Lorena Bernal, Angie, Ana Simón, Tamara, Julio Iglesias Jr., Pedro Reyes, Rocco, Lorena Castel, Pablo Carbonell, Rocío Madrid, Daniel Dijes y muchos más en un programa especial solidario en directo. Vamos a ayudar a mucha gente, pero también vamos a pasarlo bien. Tu cara me suena. El jueves a las 10:30 de la noche en Antena 3. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Hemos formulado ese debate y hay muchas respuestas, hay muchos comentarios. Pero ¿cuántos y cuántos van en la misma línea? Fíjate, dice Salvador, si vivimos hasta los 500 años, ¿a qué edad nos jubilaremos? Fernando Calle dice, muy bien está esa inmortalidad para jubilarnos a los 450 años, esclavos eternos de los distillos de turno. Y Néstor Guerra dice, ¿con qué calidad de vida llegaríamos a esas edades? ¿Cómo estará el planeta dentro de 500 años? Añadiría, vida a los años. Eso sí, creo que ahí está la clave, vida a los años. Hombre, yo creo que Dan Brown en su novela dibuja esa búsqueda de la inmortalidad de una forma un poco elitista, ¿no? Para casi una sociedad secreta, casi un gobierno en la sombra de personas con unas posibilidades pues que no tendrían los demás. O sea, no se trataría de un descubrimiento científico para todos, sino de una especie de círculo muy elitista del que formaría parte el villano de esta novela hasta ese quiebro final sorprendente que no se puede contar. No se puede contar porque si no desvelaríamos la trama, pero es verdad porque al fin y al cabo lo que plantea si Brown... se desvela no pasa nada porque así pueden pasar directamente a tu libro. También es verdad. Y conocen las claves y se ahorran las 500 páginas de Inferno. Vale, el mayordomo. El asesino es el mayordomo. También se puede leer directamente mi libro, que también le cuento totalmente la novela. Cuando comenta Manuel esto de la sociedad secreta o de una organización elitista, sí es cierto porque al fin y al cabo el transhumanismo lo que pretende es que solamente un grupo determinado de seres humanos, no voy a decir cuántos, 1 millón, no sé, X, sean superiores, es decir, que aquellos que no lleguen a esa superioridad, digamos, que acaben muriendo. Uh-huh. Y evidentemente tienen que tener un poder económico determinado porque tendrían que tener una serie de avances tecnológicos, ingeniería genética, tecnología de la información, tendrían que llevar una especie de robótica encima, sería una especie de híbrido entre ser humano y máquina, una especie de cyborg, como además apuntaban en este verano, que en el 2025 seríamos como mitad máquina, ¿no? Leí en este verano que digo, bueno, pues mira, al fin y al cabo lo que cuento en el libro sí que se acerca mucho a la realidad. De hecho, muchas noticias que han aparecido en los últimos meses hablan de manipulación genética. Parece que estamos muy acostumbrados. Y al fin y al cabo la inmortalidad no significa solamente que nos cambien la genética, los genes, sino el vivir, decía este oyente, ¿qué ocurriría? ¿Cómo llegaríamos? ¿Cómo sería nuestra salud? Bueno, pues sería perfecta, porque no tendríamos ningún tipo de necesidad de enfermedades. Es decir, no enfermaríamos, seríamos personas sanas. Pero ¿qué ocurre con eso? Yo un día lo planteé con una amiga mía que es bióloga. Me decía, mira, Mónica, si todos tenemos el mismo código genético, imagínate que todos luchamos contra la gripe, imagínate que llega una debacle de meningitis. Esa parte de la población acabaría, se exterminaría. Pero si cada uno, como a día de hoy, Bruno, pues combate muy bien los catarros, Lorenzo la meningitis, cada uno aquí combatimos una enfermedad determinada y viene una debacle de algo determinado, se cagaría a una parte de los que estamos aquí sentados, pero no a la otra. Por tanto, esa raza humana seguiría existiendo. Lo que plantea el transhumanismo es interesante, que podamos ser perfectos, pero ¿a costa de qué? ¿De dejar de ser seres humanos? Eso es el planteamiento que yo también lanzo en el libro. Yo no critico
ni dejo de criticar si es bueno o malo. Yo creo que la ciencia, la evolución es importantísima. Yo no me gustaría vivir 500 años, para que así tampoco pagamos impuestos, porque claro, 500 años pagando impuestos sería alucinante. Existe mucha preocupación por eso, que lo que nos están haciendo en estos 5 últimos años para que todas las respuestas sobre este tema acaben con el tema de jubilación, los impuestos. Pero la gente realmente que acabaría viviendo tantos años no sería unos pobres de pedir, con perdón de la expresión, sería gente poderosa, sería gente con dinero, sería gente superior. Entonces, los oyentes tienen que ser conscientes de que cuando hablamos de gente superior sería gente, una raza diferente. No seríamos seres humanos, seríamos lo que ellos llaman poshumanos, una raza superior que, como decía yo hace un momento, seríamos más inteligentes, más sanos, más fuertes e inmortales. Yo, ser inmortal no me interesaría, me aburriría, yo creo, o no lo sé. Yo preferiría morirme. Prefiero tener 80 años para vivir a tope y luego ya, bueno, pues dejaré mis libritos y que luego me recuerden si me tienen que recordar. Mira lo que dice. Se puede vivir 500 a tope. Sí, también, pero bueno, demasiados, ¿no? Mira lo que dice Quijote Total. Dice, claro, para que unos sean inmortales, otros tienen que ser mortales. Claro. Y bueno, tú comentabas que sí, que pueden ser esos sabios inmortales que tengan como cierto estatus, cierto poder y ahí consiguen ese nivel de inmortalidad. Pero si hoy por hoy los que estamos ya tenemos unos problemas tremendos para poder tener los recursos naturales en nuestro planeta, si ya nos ponemos en la tesitura de que no sé si todos o algunos por lo menos los más poderosos son inmortales, llegaría un momento que el planeta ya no da más de sí. No tendríamos recursos. De ciencia ficción es maravilloso, claro. Pero vamos, es lo que real es lo que también plantea Brown, lo que yo comento en el libro, que hablaremos de la sobrepoblación, que es un planteamiento importantísimo, porque ahora somos más o menos 9.000 millones de habitantes en todo el mundo. Para los transhumanistas, para Malthus, para un montón de gente, filósofos y literatos y gente importante que ha investigado en ese tema, incluso Darwin, apostaba y mucha gente apuesta porque seamos la mitad, porque los recursos nunca llegarán a ser suficientes. De ahí la creación de las famosas hamburguesas de vacuno hechas con células madre. También la ingeniería genética, cuando hablo de ingeniería genética, es la creación de mesas como la que tenemos en este mismo momento en el estudio, que no serían en fábricas, sino serían con células. Por lo tanto, sería la creación continua de cosas, de comida, que a día de hoy es verdad que no nos sabe a nada. A mí un tomate a día de hoy no me sabe al tomate de hace 20 años cuando yo estaba en casa de mi abuela. No es lo mismo. Pues sería la creación continua de alimentos, de enseres, de objetos, de coches, de fábricas, de lo que sea, de personas. Sería la clonación de personas lo que se perseguiría. Pero lo que tú bien decías, Silvia, ¿hasta qué punto, no? ¿Nos convendría realmente la evolución hasta ese punto tan extremo como para dejar de lado el ser humano que llevamos dentro y apostar más por ser una máquina? Eso también es un debate, yo creo que muy interesante, que la gente se podría plantear en su casa, que a día de hoy el bebé medicamento es maravilloso, la creación de microcerebros en tubos de ensayo para experimentar está muy bien, la utilización de virus para paliar un cáncer está muy bien, pero claro, ¿hasta qué punto todo eso nos llevaría a no ser, como digo, personas, seres humanos? Es que estás utilizando el condicional y yo no estoy muy seguro de que debamos utilizar el condicional. Yo creo que esas personas ya existen. Es evidente que existen grupos de personas con unos recursos que no están al alcance de todos para terapias de rejuvenecimiento, terapias genéticas, para una serie de fármacos, de tratamientos que no están al alcance de cualquiera y cuyo primer objetivo es la prolongación de la vida, evidentemente, no solo de la calidad de vida, sino de la duración de la vida, para mantener grandes fortunas o situaciones de poder. Eso existe, quiero decir, eso ya es presente. Y el otro elemento que Brown ahora actualiza también ha estado presente siempre, el sueño de una élite de humanos que están por encima de los demás. Hombre, yo creo que desde los trabajos de Himmler con el concepto de la pureza racial, el racialismo, el holocausto, o sea, eso es algo que viene de muy antiguo. Sí, no es una cosa de nuevas. Lo que pasa que es verdad que cuando Hitler y Himmler planteaban experimentos determinados científicos,
no son los mismos que ahora. Ahora sí que se están poniendo de alguna manera en práctica experimentos que en aquel momento eran como novedosos. A día de hoy nos seguimos echando las manos a la cabeza porque eran experimentos que utilizaban a personas humanas. A día de hoy se hace con animales para evitar el sufrimiento de la persona humana, pero es verdad que sí que hay ese grupo de élite, como tú bien dices, Manuel, que pretende gobernar el mundo o pretende ser superior o pretende continuar una especie determinada hacia una inmortalidad. Me acuerdo un día comentando este tema de la inmortalidad también con otro amigo, me decía, bueno, es como la moda esta de los vampiros, ¿no? De la moda del cine de vampiros o el vampirismo. Bueno, es una élite, entre comillas, de gente que se dedicaría, en este caso, a sufragar sus ansias de inmortalidad chupando sangre humana. En este caso, eso es una irrealidad, pero en este caso el transhumanismo lo que persigue es, gracias a la evolución de la ciencia y de la genética, poder ser inmortales. Pero ojo, cuidado. Sí, hay un punto que yo creo que es importante y es que... Has tocado los vampiros y Lorenzo, cuando se tocan los vampiros ya son palabras mayores. No, pero los vampiros vamos a dejarlos que están por ahí revoloteando y además sí, hemos quedado en no hablar de política hoy. No, pero hombre, brevemente sí diré que vamos a ver, todo lo que en su momento se desarrolló en la Alemania nazi, que tú lo conoces además muy bien, Mónica, por tu anterior libro. Vamos a ver, es que comparar lo que se hizo, por ejemplo, en las guardias Levermore, por ejemplo, con el transhumanismo, es que son dos cosas muy diferentes, no tienen nada que ver. Bueno, pero hay experimentos... No por el transhumanismo, discúlpame. Vale. Pero cada día se están desclasificando informes, archivos en Estados Unidos sobre montones de experimentos que se hicieron en los años 60, 70... con humanos, todo tipo de cosas que se hicieron. Eso es otra cosa, Manuel. Pero es lo mismo. Y hoy en día sabemos, se desclasificarán dentro de 20 o de 30 años, los experimentos que muchas empresas farmacéuticas están haciendo en África o en Asia, utilizando como cobayas poblaciones humanas para fármacos que se comercializan en Occidente para nosotros. Si eso existe y ha existido y existirá. Claro. Pero que eso no es el transhumanismo. No, pero no te hablo de eso. Eso es lo que voy. Pero en cuanto a eso, mira, ahora que no se meta todo dentro del mismo saco. Es lo que claro, evidentemente. Sí, pero la cuestión es, nosotros lo haríamos. Quiero decir, si tú, por lo que sea, bien porque vienes de una buena familia, o bien porque te ha tocado la primitiva, o bien por lo que sea, porque tienes acceso a los recursos económicos para ello. Si tú, de repente, en un momento determinado, te han diagnosticado un cáncer, una leucemia, una enfermedad terminal, y tienes la posibilidad de acceder a unos tratamientos, a unas terapias a las que no puede acceder el resto de los mortales. Eso pasa todos los días, ¿no? Sí. No lo harías. Y si además de eso pudieses mejorar tu capacidad intelectual con un implante electrónico o con lo que... No lo harías. Y si además de eso pudieses... Eso último, sin dudarlo. Pudieses potenciar tu capacidad muscular en lugar de pasarte horas en el gimnasio, pues con un implante de un exoesqueleto o con lo que sea. No lo harías. Es decir, no lo haríamos. No sé, y el problema es dónde está el límite. Yo creo que los humanos somos tan rebeldes que llegaría un momento en que habría mucha gente que no. Aunque la tendencia sería lo que tú comentas, si tienes una enfermedad no es fácil, pero ya un poco, no sé, querer tener más inteligencia, querer ser más musculoso, llegaría un momento que yo creo que la gente... No sé, alguien dijo que el poder corrompe tendría y el poder absoluto corrompe y diría, absolutamente. No voy a seguir todo lo que me están dando, a saber qué quieren conseguir con eso, porque ahí ya vamos a otro punto, ¿no? Si con tanto microchip y tantas cosas no quieren también un poco controlarte. Pero yo creo que yo sepa, el transhumanismo se sostiene en tres pilares, que son la genética, la nanotecnología y lo que es la informática. Serían un poco los tres pilares que generan una biotecnología nueva, que sería la que, a través de dispositivos y gadgets, este tipo de cosas, lo que hace es que nos enriquece como persona. Yo creo que ahí el peligro estaría, por lo que venimos comentando, en que haya una falta de democratización de estos recursos, que, como decís, vaya una élite de elegidos, que siempre la ha habido, porque la diferencia es que esta élite de elegidos, que está a lo largo de la historia acompañándonos, buscaba la inmortalidad después de muertos, que siempre buscaban unos cuantos, ¿no?, a través desde los cultos mistéricos y todo este tipo de cosas, pero claro, ahora lo quieren en vida. Y luego el problema está en que perdamos el control sobre estos recursos, que ahí es donde enlazaríamos con la cuestión esta que hablan también algunos de la gran singularidad para el año 2045, que es el momento en el que se piensa que haya un desarrollo tecnológico tan importante que se llega a construir una inteligencia no biológica, es decir, que haya máquinas que sean capaces de crear máquinas a su vez más inteligentes que ellas mismas y por lo tanto no lleguemos a comunicarnos con esas máquinas, ¿no? Haya como un salto de conciencia
y que también algunos lo dicen que ocurrió algo así en el pasado, por ejemplo, entre los neandertales y los sapiens, que eran dos conciencias distintas y que eso explica por qué se extinguieron los neandertales, ¿no? Hay un choque de mentalidades. Bueno, ahí yo creo que es el riesgo que yo veo al transhumanismo, pero todo lo demás, la búsqueda de la inmortalidad la tenemos de 1900, la media de edad eran 30 y tantos años, una cosa así, y ahora no creo que nadie quiera volver a vivir 30 y tantos años. Claro. Bueno, en el Antiguo Testamento vivían 900. Pero porque no conocían el concepto de alma. Entonces tenían que prolongar la vida y era una manera de marcar a los personajes como que eran próximos a Dios. Hay que buscar la fuente de la juventud, que es más fácil. En vez de estar buscando la inmortalidad, hagamos que perdamos todos el concepto de alma y a vivir. Claro. Está, es automático. Las claves de Inferno de Dan Brown, el libro de Mónica G. Álvarez, en libros Cópula, que está esta noche aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, que le invitamos a continuar aquí en la tertulia, que aún tenemos más temas, más noticias y más actualidad. Y por supuesto que seguimos en Twitter con el sorteo de 2 ejemplares de su trabajo. Ya estáis viendo la cantidad de debates que se pueden originar a partir de los temas que trata en el libro. Almohadilla Rosavientos en Twitter. Juanjo Sánchez Oro, hablamos de la religión, del origen de la espiritualidad, de las primeras pinturas rupestres, aquellas en las que, bueno, pues lo que se intentaba era mostrar algo sobre ese mundo inaprehensible también. Y la relación con las mujeres, yo decía al comienzo de la tertulia de esta madrugada y te preguntaba, ¿Dios nació mujer? Un poco es la derivación. Sería diosa entonces, pero sí que es cierto que se habla, y yo creo que todo el mundo pues más o menos lo conocerá, la idea de que había una gran sociedad matriarcal originaria, que había una espiritualidad muy marcada por lo femenino, por la diosa tierra. Es un concepto yo creo que bastante difundido, y es cierto que hay cierta base histórica para poder por lo menos defenderlo hasta cierto punto, ¿no? Siempre con matices porque es muy difícil de demostrar, y quizás este estudio que ahora mismo acaba de hacerse público viene un poco a añadir un granito más de arena a esta tesis. Estamos hablando de una investigación que acaba de ser publicada por la Universidad Estatal de Pensilvania, un estudio que está dirigido por un arqueólogo, Dean Snow, y a su vez le acompañan en esta investigación una serie de informáticos. ¿Por qué aparecen una serie de informáticos? Porque lo que han hecho ha sido un análisis de las huellas, de las siluetas de las manos que aparecen en varias pinturas prehistóricas rupestres, no muy conocidas, sobre todo en el área occidental. Estamos hablando de la zona pues del norte de España, por ejemplo, o también, por ejemplo, y también en el centro de la península y también de Francia. Lo que han hecho ha sido, Snow se dio cuenta, al parecer, leyendo a un biólogo británico, que este biólogo británico hace unos años detectó que las mujeres tendían a tener los dedos anular e índice de la misma longitud aproximadamente, mientras que los hombres tienen el dedo anular un poco más grande. Entonces, a partir de esta idea, dijo, oye, pues lo voy a intentar aplicar a lo que son las huellas rupestres, que son huellas que las encontramos, yo creo que en cualquier libro casi de texto. Es muy típico ver cómo se quedan esas huellas como un poco en Hollywood, ¿no? Cuando pone el artista, coloca las manos en el suelo, bueno, pues aparecen así marcadas. Se hacen de dos maneras, se hacen o bien, digamos, en negativo o en positivo, dependiendo de si lo que hace el hombre prehistórico o la mujer prehistórica en este caso, lo que hace es humedecer todo lo que es la palma de la mano en un pigmento y lo pega sobre la pared de la cueva. Esa es una forma. Hay otra forma que es directamente coloca la mano sobre la pared sin ningún pigmento y sopla sopla un pigmento que previamente se ha introducido en la boca, ¿no? Es una especie de espolvoreado. De esa manera queda una huella como en negativo, y son las dos formas que tenemos de ver ese tipo de huellas. Bueno, pues esas siluetas han sido estudiadas. Lo que ha hecho ha sido aplicar un algoritmo informático para hacer ese test. Lo primero que hizo fue, para crear este algoritmo informático, mirar cómo eran las manos de determinadas personas descendientes de europeos que estaban en los alrededores de su universidad, y a partir de ahí hizo un test simplemente para ver si funcionaba el algoritmo con personas contemporáneas. Y bueno, la verdad es que le salió bastante mal. Solamente acertó un 60% de las manos. Se le ponían una mano delante, él aplicaba el algoritmo informático a través de un sistema de escáner, y efectivamente tenía que decirle la aplicación informática si era mujer o era hombre. Y ya digo, solamente acertaba un 60%. Pero, curiosamente, lo que él dice es que hace 20.000 años los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Y eso es porque actualmente no hay tanta diferencia entre las manos de un hombre y una mujer. Pero en la prehistoria, según Snow, sí que la había. Y eso le ha permitido ahora hacer un análisis, y de 32 manos que ha analizado, 24 corresponden a mujeres, que es un 75%, según esta aplicación informática. Claro,
¿Esto a qué nos conduce? Estamos hablando de que las pinturas rupestres son la primera manifestación artística o estética más elaborada que tenemos de la prehistoria, pero al mismo tiempo también se supone que es la primera expresión pública de espiritualidad. Por tanto, si eran mujeres las que se encargaban de hacer estas pinturas, se entiende que posiblemente ellas también eran las gestoras de estas ideas, de esta espiritualidad. Y si esto lo sumamos a que en la actualidad está muy divulgada la idea de que estaríamos hablando de la cueva como una especie de santuario en manos de chamanes. La famosa teoría del antropólogo sudafricano Lewis Williams, que hace un tiempo sacó un libro que fue un auténtico bestseller dentro de lo que es este mundo de los ensayos históricos, que es La mente en la caverna. Él lo que llegaba a decir es que realmente debíamos entender la cueva prehistórica, que así la entendían nuestros ancestros, como una expresión de lo que era la mente del hombre. De tal manera que introducirse en la cueva para ellos era prácticamente como viajar al interior de la mente. Y lo que hacían era algo muy, muy curioso. El libro es muy sugerente, evidentemente es muy difícil de demostrar, pero decía que había una serie de áreas en la cueva muy interesantes. Había una gran capilla en una zona muy oscura, donde este chamán o chamana entraba en un estado alterado de conciencia. La propia cueva en sí misma, conforme vas profundizando en la cueva, te va privando sensorialmente, te va aislando, entonces te va facilitando ese estado alterado de conciencia, y cuando llegas al interior, a la parte más honda de la cueva, ahí tendría esa capilla donde ya tendría una serie de experiencias, vamos a decir así, un poco psicodélicas. ¿Qué es lo que hacía luego esta mujer? Ir a un área intermedia de la cueva donde socializaría, compartiría con los demás esta experiencia alucinatoria que ha tenido. ¿Y cómo lo hace? Pintando lo que ha visto en las paredes. De tal manera que la cueva sería algo así como ver con los ojos abiertos lo que esta chamana estaba viendo antes con los ojos cerrados. Sería un poco esa idea, ¿no? Entonces ese viaje a las profundidades era un viaje a las profundidades de la mente. Y es muy interesante porque hay también otros estudios, o por lo menos otros investigadores, que apuestan a que los primeros astrónomos de la antigüedad eran mujeres también, serían astrónomas. ¿Por qué? Porque los primeros calendarios son calendarios lunares. Y si son calendarios lunares, evidentemente podríamos estar hablando de la preocupación que tenía la mujer por asociarse al ciclo de la menstrualidad, y también las primeras figuras que tenemos así más características son las Venus, que también exaltan a las mujeres, ¿no? Entonces, conectando todas estas piezas, nos podemos encontrar con que efectivamente estamos ante una sociedad de marcado signo matriarcal, pero además que la gestión de esa espiritualidad podría tener también, en este caso, un carácter femenino, ¿no? Y hay otra cuestión también interesante, y es que es cierto que hay determinados, ya si nos vamos a la época histórica, nos encontramos con que hay determinadas leyendas populares que nos hablan precisamente de grandes linajes o grandes mujeres que en un momento dado dominaban por lo menos la parte de Occidente. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la península se habla de la diosa o de una especie de linaje que era la Medusa, que tiene que reprimir Hércules, tiene que venir, ¿no? Que es el gran varón que viene a acabar con una sociedad de mujeres, que además algunas han tratado de conectar, y en eso también nuestra amiga profesora de la UNED, Ana Vázquez Ois, enlaza mucho la cuestión de que, por ejemplo, la dama de Baza y la dama de Elche habría que entenderlas como sacerdotisas y reinas de esa Hispania anterior a la llegada de otros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, con todo este tipo de cuestiones podemos estar hablando sí de un sustrato, yo creo, de marcado carácter femenino, de índole religiosa, que luego, bueno, se masculinizó seguramente con la llegada a lo mejor de la agricultura y de otro tipo de sociedad, ¿no? Yo creo que es obvio, que es elemental, que es una cuestión de sentido común. O sea, si podemos proyectarnos con la imaginación un momento a cualquiera de esas cavernas en el Neolítico o en el Paleolítico, esas comunidades, esas tribus ahí en esa caverna, sin conocimiento sobre la fecundación, sobre la ovulación, y de repente ven que una mujer comienza a engordar, y al cabo de 9 meses se arranca de su interior un ser vivo. Si eso no es una diosa creadora de vida, pues que baje Dios y lo vea. O sea, que es lógico, o sea, yo creo que es una cuestión de puro sentido común que Dios tuvo que ser mujer desde el principio. Hay en el libro de La mente en la caverna, él hace un estudio muy interesante porque integra los que son los estudios psicológicos recientes. Y creo que, no sé si él hace los estudios acústicos también en las cavernas, unos estudios interesantísimos sobre eso. Él maneja un montón de elementos y, por ejemplo, hay cuestiones muy interesantes que pasan desapercibidas habitualmente, y es que si observamos lo que son las pinturas rupestres de los animales, hay partes, por ejemplo, que se ve que los pies están como difuminados, o sea, las extremidades no están bien perfiladas. Y eso es algo que ocurre, por ejemplo, en las alucinaciones. Y, por ejemplo, algunos abducidos que ven determinados extraterrestres tienen la misma imagen también, ¿no? Y es muy interesante porque parece ser que tiene que ver mucho con estos fenómenos alucinatorios. No vayas por ahí que empezamos otro debate. Vamos a buscar en nuestro cerebro, Manuel Carballal, el lugar en donde se encuentra la creatividad y la imaginación. Vamos
averiguar qué es lo que no utilizan muchas personas. Sí, ¿qué parte del cerebro no utilizan muchas personas? Bueno, ¿no? hay muchas que no utilizan ninguna y hay muchas que tampoco utilizan esta de las que nos vas a hablar. Sí, habrá y que que vamos a ver. localizar. Nos vamos a llevar muchas sorpresas en los próximos 2-3 años con este proyecto que autorizó Obama hace unos meses para cartografiar el cerebro. Vamos a descubrir cosas fantásticas en los próximos años. En este caso se trata de un trabajo que se ha publicado en la revista Proceeding, un trabajo de la Universidad de Dartmouth, que en realidad lo que hace es recoger el testigo de un trabajo publicado el año pasado en la revista Brain sobre el área del córtex prefrontal y los lóbulos parietales, buscando el lugar donde se origina la imaginación. Fíjate, cosa más bonita, ¿no? En qué parte del cerebro surge nuestra capacidad de imaginar y de crear, la creatividad. Me quedo con las ganas de seguir con el tema que comentaba Juanjo, porque es muy sugerente. A mí siempre me llamó la atención el elemento de la presencia femenina en todo lo relacionado con la espiritualidad, con la adivinación. Es curioso, ¿no? Incluso hace unos años hice un pequeño estudio simplemente cogiendo, lo siento Lorenzo, las 4 revistas, en aquella época eran 4, las 4 revistas especializadas en anomalías y haciendo un repaso al stand para ver cuál era el porcentaje de autores y autoras, de participantes y participantes. Y es muy curioso. Pero igual ese problema no es solo de las revistas del No, pero fíjate cómo... Es un problema de la sociedad, es un problema que... No me refiero a eso. Me refiero a que ese concepto, eso que se dice de la intuición femenina, ¿no? Como que la mujer tiene más capacidad para intuir o para imaginar o para crear o para percibir quizá cosas que no percibimos los varones. Yo no sé si es cierto o no, pero sí es verdad que en el mundo de las anomalías parece que, y lo puedes ver en el programa de cualquier congreso, parece que en general, salvo excepciones, la mujer está relegada al papel de la medium, la psíquica, la vidente, mientras que estadísticamente, es decir, que eso es algo que se puede eso es un comprobar. asunto social. Sí, es posible, pero fíjate, también es curioso, llama la atención, y ahora es algo que está socializado, no hay ningún problema en hablar de ello. También es curioso cómo, si bien la mayoría de los grandes medios o grandes videntes eran mujeres, de los varones un altísimo porcentaje eran homosexuales. Eran gays, o son gays. Es curioso también, es un tema interesante. No sé si eso se ha contemplado en este estudio de la Universidad de Dartmouth. Pero ser homosexual no significa que un hombre sea homosexual, no significa que quiera ser mujer, ¿eh? Eso es travestismo, eso es otra cosa. No lo sé, yo no. No. O más bien transexualidad, diría yo. Claro. Yo estoy hablando de una capacidad, de una supuesta capacidad de percepción especial. No sé si tiene que ver con la feminidad o no, no lo sé. Ni siquiera sé si es real, porque también es posible que sea simplemente una cuestión de pura marginación de la mujer relegada a ese papel, que es lo que ocurre un poco en el mundo del misterio. Pero en el mundo en general. El mundo del misterio es un reflejo de la sociedad y afortunadamente las cosas están cambiando en la sociedad y existe un gran interés y se está luchando mucho y estamos nosotros, nuestro mundo, nuestro primer mundo, está en lo más avanzado y todavía estamos muy retrasados porque hay otro... Pues menos mal que estamos en lo más avanzado. Sí, no lo digo como para presumir, queda muchísimo camino por recorrer, pero lo que estoy diciendo es que hay un mundo en donde la mujer lo tiene mucho más complicado. Estamos viendo las cosas que están ocurriendo en la India, las que ocurren en Pakistán. Evidentemente, pero bueno, este sería otro debate delicado. Uh-huh. Este sería otro debate delicado. Volviendo al estudio de la Universidad de Dartmouth, aunque insisto, yo creo que por ahí hay una línea muy interesante, porque como yo parto de la base de que la mujer es mucho más inteligente que el hombre tiene más capacidad muscular, pero seguramente mentalmente... ese tipo de conceptos son los que generan eso. Pues no, hay mujeres inteligentes, mujeres que no, hombres inteligentes, hombres que no. Yo creo que en el fondo... Hombre, la historia nos pesa, y yo creo que la historia también es evidente. Perdona, antes comentaba yo con Juanjo, cuando hablábamos un poco de la noticia Origen, que de algún modo yo creo que la religión católica ahí ha tenido un peso muy específico, porque toda la tradición que había de la mujer, de tribal, de un poco el grupo, de la Pachamama, de esa religiosidad y ese respeto que había hacia la mujer, en cuanto llegó la religión católica, pues ha ido como ocultando toda esa referencia que había y prácticamente se ha quedado ahí en el olvido. Pero no solo la religión católica, Silvia. Todos los cristianismos y todos los grandes monoteísmos. O sea, en el Islam ocurre lo mismo, en el hinduismo, en el judaísmo no te cuento. O sea, que eso es algo que ocurre. Mientras que en los animismos sí hay mucha presencia femenina, en el chamanismo sí hay mucha presencia femenina, en los sincretismos
ritmos afroamericanos, en el candomblé, la macumba, el vudú, la umbanda, las nai de santo, las mambos, por ejemplo, hay mucho protagonismo femenino como oficiante de ceremonias y de sacramento, que yo creo que es lo lógico porque, repito, tú dirás que somos iguales y socialmente todo eso está muy bien, pero tú no puedes parir. Eso es evidente, eso es un hecho empírico. Y la creación de vida es algo que está limitado exclusivamente a la mujer por ahora. A lo mejor los transhumanistas pues son capaces de inventar ahí un gen para es lo que quieren también, que los hombres se lleguen a me la encantaría luz. ser padre soltero y poder parir, pero bueno. Tú decías que... Puede serlo también, Manuel. Tú decías, pero ser padre antes puede, de que se me vaya la idea, tú decías, Manuel, que las mujeres somos más inteligentes. Soy mujer y te digo, habrá mujeres, como decía Bruno, más inteligentes, menos, hombres más inteligentes o menos. Genéticamente hay una cosa que está clara y además se ha demostrado científicamente, que en el cerebro, cuando decimos lo de los hombres no son capaces de hacer dos cosas a la vez, bueno, pues está, científicamente probado. ¿Por qué? No digo que seáis menos inteligentes, ojo, acabo de decir todo lo contrario. Pero científicamente... Yo tengo dos manos y soy capaz de escribir un artículo distinto en cada ordenador con una mano. No, pero según... Escúchame, Bruno. Eso es verdad. Y sin darse importancia. Puedo hacerlo. Pero igual de que está a la derecha lo sabe. Igual de interesantes los dos. Pero te pongo el ejemplo... Igual de interesantes los dos artículos. Yo no sé cuál es más interesante. Te pongo el ejemplo breve de se hizo un estudio donde se decía que los hombres no pueden hacer más de dos cosas a la vez y la mujer sí. ¿Por qué? Porque genéticamente no se puede, porque el cerebro, lo que es la corteza del cerebro es más gorda, más gruesa que el de la mujer y la información pasa mucho más lenta y la mujer es más fina y por eso pasa más rápida. Sí. Es un tema genético, nada más. No, hay diferencias, afortunadamente. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Lo bonito del mundo. Pero ¿no? yo sigo pensando, a pesar de este apunte científico, que los hombres o las mujeres somos más o menos inteligentes. Cada uno ya depende del padre y la madre que ha tenido y de la genética que tiene. Exacto. Punto. Y de lo que dicen también que los zurdos son más inteligentes que los diestros. Yo soy zurdo, entonces quería saber si me convalidáis zurdo y hombre por mujer diestra, y que vale más o menos lo mismo. De hecho, el artículo que Bruno escribe con la izquierda suele ser más interesante. Porque yo no soy zurdo, yo soy ambidiestro. Eso sí que tiene mérito. Sí, pero bueno, sueles tirar hacia la izquierda. No admitimos pulpo como animal de compañía. Cargas hacia la izquierda. A ver, Manuel. Bueno, volviendo al estudio de Darmon, por favor. Porque es un estudio muy interesante que sobre todo puede ser la puerta a cosas aún más interesantes. Bueno, se trata de un experimento que realizaron con 15 sujetos a los que en un equipo de la Universidad de Darmstadt, como decía, coordinado por Peter Ulrich, y a esos 15 participantes les dan unas figuras geométricas y les piden que mentalmente las reconstruyan, las descompongan y vuelvan a crear unas figuras totalmente diferentes. Pero mientras lo hacen, les aplican la resonancia magnética funcional para ver qué parte del cerebro está trabajando cuando ellos están realizando esos ejercicios, ¿no? Esas tareas mentales. Y descubren, oh sorpresa, que la actividad cerebral se extiende por toda la corteza cerebral e incluso por otras zonas subcorticales del cerebro, localizando 4 zonas muy concretas que ellos definen como el área del trabajo para la creación de esos trabajos con la imaginación y con la creatividad, que son esas 4 zonas. Por un lado, la corteza prefrontal dorsolateral, que es donde reside la memoria a corto plazo, razonable. Por otro lado, la corteza parietal posterior, que es fundamental para ejecutar los movimientos planeados. La corteza occipital es la tercera de las partes de esa área de trabajo que funciona mientras imaginamos, que está en la parte posterior del cerebro y está implicada en la visión y también es muy importante para las experiencias visuales. Y el precunio posterior, que está situado justo dentro del cerebro, entre los 2 hemisferios cerebrales. Una de las regiones del cerebro con un mayor número de conexiones neuronales. Esa localización de esas 4 zonas, según otro de los coordinadores de esta investigación, el doctor Alex Schlegel, dice él, nuestros hallazgos nos ayudan a comprender mejor cómo la organización del cerebro nos hace diferentes a otras especies, porque esta característica, esta capacidad de imaginar y de crear, según este estudio, es exclusiva de los humanos. Dice el doctor Schlegel que nos hace diferente a otras especies y nos permite ser tan creativos. Si comprendemos esas diferencias con otras especies animales, podremos saber de dónde proviene la creatividad humana y posiblemente podemos recrear esos procesos creativos en las máquinas.
O sea que al final volvemos a encontrarnos con nuestros Eso, amigos la creatividad, la imaginación y la inteligencia, Silvia. Pues la inteligencia se supone que físicamente no radica en un lugar específico, sino que está en ambos lados del cerebro. Los últimos estudios revelan que aunque en el hemisferio izquierdo se detecta más actividad, la inteligencia se determina por las conexiones entre las distintas áreas del cerebro y no porque un hemisferio trabaje más que otro. Aquí ha habido un trabajo que, en colaboración de la Universidad de California y de Nuevo México, han escaneado varios cerebros y han identificado una red cerebral relacionada con la inteligencia que involucra a áreas en los lóbulos frontales y parietales del cerebro. Pero, ¿qué motiva que una persona sea más inteligente que otra? Pues ahí hay muchísimas opiniones. Unos incluso pues involucran que si el cerebro es más grande, pues uno es más inteligente, si tener más neuronas pues equivale a que tengas más inteligencia o tener más conexiones cerebrales. Pero lo último es que ahora se habla no de una inteligencia, sino de inteligencias múltiples. Es decir, que cada individuo puede ser mucho más hábil, pues uno para escribir, otro en arquitectura, no sé, cada uno tiene ahí una referencia y desarrolla algo mejor. Dependiendo de la tarea a realizar, pues se activan redes totalmente diferentes en el cerebro. Entonces, conclusión. La herencia genética es muy importante, influye y ayuda a tener una buena base. Pero también es realmente importante e indispensable el entrenamiento individual que cada uno hagamos de nuestro cerebro. Así ya desarrollas más inteligencia o no. Claro, es cierto. Dicen que el cerebro es un músculo, pues como los bíceps o los deltoides. Cuanto más lo ejercitas, está ahí, pero por eso no se puede decir eso que se dice siempre, o que tantas veces hemos oído, ¿no? Y tantas veces hemos criticado, que solo utilizamos un 10%. No, se utiliza el 100%. Eso es una ley internacional. Otra cosa es que algunos lo utilizan mal. Y es que, muchos. No, y que al igual que al cuerpo le necesita nutrientes para tener energía, el cerebro necesita alimento. Si no, ¿y cuál es el alimento del cerebro? Pues muchísimas cosas. Leer libros, estar pendiente de estudios, estar totalmente informado, o sea, que necesita información constantemente. Lo que yo no tengo claro es si existe un consenso ya en la definición de inteligencia. Esta es quizá la cuestión, ¿no? Porque hay tantas escuelas, se han diseñado tantos test, tantos medidores para medir la inteligencia. El cociente de inteligencia ya no se toma como una prueba definitiva, ¿no? Es lo que yo recuerdo los libros... libros... casos extremos por un lado o por otro, pero no como... Los libros de José Luis Pinillos, de psicología, que decía que es la inteligencia, aquello que miden los test de inteligencia, porque no sabían realmente qué era. Y ese es el gran problema que luego tienen para intentar aplicarlo a la informática, que no saben realmente trasladar un concepto tan difuso a lo que es luego el soporte informático, porque los procesos que se hacen en la inteligencia artificial no coinciden con lo que entendemos con la inteligencia humana, que tiene un componente semántico, un componente de significado y de simbolismo que no se alcanza desde la máquina. Madre mía, nos estamos comiendo tiempo de las secciones que vienen después, pero estarán en la página web o estarán el próximo fin de semana. Eso que estén muy atentos todos nuestros oyentes, pero eso sí, vamos a reservar el último minuto y medio para las 10 preguntas rápidamente que han formulado algunos de nuestros oyentes en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Pues mira, por ejemplo, dice Salvador, lo que busca Dan Brown no es ser inmortal, es convertir el hombre en Dios. ¿Tú estás de acuerdo, Mónica? Bueno, Brown no creo que pretenda convertir al hombre en Dios, sino más bien él plantea que el transhumanismo pretende, y así lo quiere hacer, que el ser humano sea como una especie de Dios, es decir, inmortal, omnipresente y perfecto. No Brown, sino más bien lo que él plantea es el transhumanismo que quiere llegar a hacer. Pero Brown sí ha logrado ya ser inmortal. Bueno, sobre todo porque ha vendido 200 millones de copias de libros en todo el mundo. Por lo tanto, ya para mí es como si fuera Dios, claro. Huevo Cuervo dice, X experiencias aseguro que varillas péndulo funciona. Dice, siempre lo he visto como un código binario entre inconsciente y consciente. O sea, que ha debido de tener alguna práctica. Y Chippy dice que en las Google Glasses, aplicación Ouija, en un cementerio de noche, dice que mal rollo, como pulse la opción, no sabía yo que había esa opción. Sí, hay varios diseños de ouijas informáticas. Hay de todo. Hay de todo. Pero en cuanto a eso de, si lo tiene tan claro, hombre, pues a lo mejor es interesante un día hacer un experimento, porque se han hecho, yo en su día lo intenté hacer, experimentos a doble ciego, en condiciones de control, con tablillas formateadas, cuadriculadas, para que un radiestesista pudiese estadísticamente, ¿no?, superar al azar
en la localización de objetos y bueno, yo creo que estaríamos encantados nosotros de poder hacer algún experimento. A mí se me acaba de ocurrir un experimento nuevo y es un ambidiestro, se hace 2 ouijas a la vez, es lo que le sale. Se puede poner en comunicación un espíritu con otro, fíjate lo que sería eso. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, que la hemos extendido muchísimo en el tiempo y no hemos llegado ni al 40% de las temáticas que teníamos apuntadas. Así que, bueno, es gracias al saber y a todo lo que quieren transmitir nuestros hombres, como el hombre de oro, Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Manuel Carballal, muchas gracias. Que Lorenzo sería el de plata y yo el de bronce, ¿no? Y hombres y mujeres, habría que decir en la noche de hoy. Claro, porque hablamos y hemos tenido en la tertulia esta noche con nosotros a Mónica G. Álvarez, la autora de Las claves de Inferno, de Dan Brown, el libro Cúpula, que lo hemos sorteado. Mónica, muchísimas gracias, por acompañarnos y por transmitirnos y por iniciar una serie de debates. Bueno, quienes quieran saber más sobre esos temas, ahí tienen el libro. Eso es, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós.